És dilluns i per tant és moment de parlar de salut mental. Avui ho farem d'una qüestió sovint tabú però imprescindible pel desenvolupament del jove, Joan. Sí, i és que en aquest espai setmanal de tant en tant parlem de sexualitat, ja ho saben, i avui ens centrarem en l'educació sexual, una qüestió sempre complicada però que en el context actual encara ho és més d'important per la hiperconnexió que vivim tots. Fa que pels joves sigui especialment important saber com actuar davant dels continguts amb els quals es topen a les xarxes i a internet. També abordarem el següent, de quina manera els joves reben aquesta educació, a través de quines vies s'eduquen sexualment i quin ha de ser el paper dels pares o els tutors davant de tot plegat. Doncs vinga, som-hi. Com cada setmana, la persona que ens il·luminarà amb pautes i recomanacions serà el nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, que també ho és el despatx Dr. Guilera, Psicosidnes Plugues i Acepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes. A veure, comencem pel que ja avançàvem. Com s'enfoca l'educació sexual en aquest nou context d'hiperconnexió i de saturació informativa que estem vivint? Como habéis comentado, hoy tenemos a nuestra disposición toda la información del mundo que es en nuestro móvil, pero en los dispositivos electrónicos. Pero sexualidad no hace falta, bueno, cada día leyendo el periódico o viendo noticias se ve que es un tema que yo entiendo que genera polémica, se utiliza a mí un punto de vista demasiado como arma arrojadiza política. Y entiendo que es un tema para mucha gente a lo mejor sensible, complicado, hay diferentes creencias, maneras de ver el mundo, pero al final como clínicos tenemos que intentar ser lo más empíricos posible y la evidencia habla de que la educación sexual de calidad a edades tempranas provoca buenos efectos. Aquí, claro, entran determinados variables, ¿no? El tema de la escuela, el tema de en casa que podemos ir comentando. ¿Quién se encarga de ello? A veces como clínico nos damos cuenta de que es una patata caliente que a veces se va pasando, ¿no? Hablar de sexo con menores de edad, yo insisto que entiendo que pueda provocar, bueno, es un tema que a mucha gente le genera incomodidad, la ambivalencia, qué mostrar o qué no mostrar, pero al final lo que habría que centrarse sería en determinadas etapas de formación, es decir, la sexualidad no es algo que aparece en la adolescencia de manera espontánea, es decir, es una afectividad, el tema del consentimiento, los límites del respeto, es decir, todo eso forma parte de la sexualidad, no solamente el uso del cuerpo o el coito en sí, se puede decir. Es un gran abanico de comportamientos, de conductas, de creencias que a mi manera de entender debería ya educarse desde que los niños son pequeños y tienen uso de razón, como digo, para evitar conductas posteriores y para evitar sobreabundancia de información que puede provocar problemas emocionals, legals i conductuals de tot tipus. Ara entrarem a parlar més concretament del paper de les escoles, també dels pares, de l'educació a casa, però abans, per introduir el tema, et pregunto algunes coses de caràcter més general. Per exemple, és evident que hi ha un canvi de context, que ara ja és més fàcil accedir a aquests continguts que tenim al mòbil, tu ara ho deies. També ha canviat la manera com s'educa sexualment? S'incorporen tots els perills que porta aquesta hiperconectivitat o encara estem lluny? Muy interesante. Sí que uno de los inicios de la educación sexual, de los primeros protocolos, esto lleva ya muy instaurado desde los 90 especialmente, se empezaba hablando muchas veces desde el miedo, sí, especialmente de dos ejes, de las enfermedades de transmisión sexual, y de los embarazos adolescentes. Eran dos puntos que no me parecen incorrectos, es decir, ha habido los embarazos adolescentes, Cataluña en España han bajado considerablemente desde hace algunas décadas, es decir, entiendo son puntos de ataque que es importante evitar, pues, condicionar a adolescentes de por vida. El tema de las ETS que parece en algunos campos están subiendo, pero al principio a mi manera de entender a muchos enfoques se basa mucho demasiado en lo peligroso, punitivo y los problemas que pues se puede generar. En las últimas décadas, especialmente esta última, sí que está pivotando un poco hacia los aspectos positivos. Está muy bien, marcan unos límites. A mi parecer también un poco la educación sexual se ha basado demasiado en lo anatómico, muchas veces, ¿no? El típico de gónadas, gametos, funcionamientos hormonales, que es como hemos insistido al principio, al final la sexualidad no es un acto físico, es un tema, es emoción, apego, una cantidad de variables. Entonces también hay tendencia, se suele decir, ¿no?, a delegar a veces la educación, ¿no? Lo mismo que a mi hija educan en el cole, pues la educación sexual lo mismo. Y entiendo que para las escuelas es un tema complicado porque hay muchos menores, padres con diferentes sensibilidades. Entonces, como digo, al principio empezó demasiado tema punitivo, tema peligroso y erradicar, yo creo que, bueno, como digo, especialmente el embarazo adolescente, que era una plaga y sigue siendo una plaga en muchas partes del mundo.
pero sí que hay que empezar, y se está haciendo, a hablar de lo positivo y especialmente tema de límites, tema de consentimiento, especialmente en escuelas, ¿no? Estos últimos años noticias sobre las imágenes generadas por inteligencia artificial, la idea de lo que es una agresión sexual, ¿no? Lo importante que es para un adolescente el grupo, el consenso social, sentirse integrado parte de ello. Entonces, en una edad donde hay conductas muy impulsivas, poco reguladas por un tema cerebral, si no se educa sexualmente de manera, bueno, madura, las secuelas de esto, de ciberacoso en este campo, pueden ser muy, muy problemàtiques de por vida. No sé, del cert, si actualment hi ha campanyes, diguéssim, instaurades als centres per aportar aquesta educació sexual als joves, no, em falten les dades en aquest sentit, però sí que durant els anys hi ha una crítica força generalitzada que és que hi manca aquesta educació sexual, que s'enfoca potser des d'una vessant massa biològica, diguéssim, no? massa científica i poc de plaer, per exemple. Per què creus que passa això? S'explica pel tabú social únicament? Ara deies també que és difícil perquè a casa cada nano té una referència i alguns poden normalitzar més el sexe que d'altres, però no creus que també potser es considera com un tema de menor importància pels joves i que al final és una bola que es diu, escolta, té 9 anys, per què li hem de parlar de sexualitat? Ja s'ho trobarà. Exacto, esto se ve yo creo que en campos de relación de pareja o del sexo, como que los humanos por tener apego innato, el tema de la afectividad surge de manera innata y no en estos casos se aprende. Temas tan obvios como por ejemplo la menstruación femenina se han obviado muchas veces de currículum. Entonces te encuentras con chicas adolescentes, ya cada vez menos, pero que se encuentran con esta situación con perplejidad, que no han sido educadas o no les han explicado qué es lo que va a ocurrir, qué cambios hay en su cuerpo durante especialmente estos periodos críticos de los 11-12 a los 16-17, cuando el yo social, el yo sexual, el yo individual suelen madurar, ¿no? Suelen dispararse esas edades, pero esto viene de antes también, desde que son jóvenes o niños. Es decir, la educación sexual tiene que ir adecuada a la edad. Hablar de coito y orgasmo, por ejemplo, a niños de 6 años, no digo que esté mal en sí, pero a lo mejor su cerebro, esos conceptos son más difíciles, pero hablar de consentimiento, respeto, especialmente con móviles, poca supervisión en ocasiones, es realmente importante. Entonces hay muchísimas personas que están haciendo un gran trabajo, se está cambiando, como digo, este aspecto más punitivo, oscuro, pero insisto, el estigma social, Joan, yo creo que es evidente. Y el tema legal de menores de edad, cualquier persona que trabaje con menores de edad sabe que si uno no hace las cosas bien bajo protocolo, se puede meter uno en un buen lío por temas, ¿no?, de legalidad. Entonces, muchas veces yo creo que se opta por la omisión por evitar futuros problemes legals o conflictos i demás. Les dades ens diuen que els adolescents cada cop tenen interaccions sexuals de més joves. Sí. Clar, això sembla que hauria d'obligar les escoles i els entorns educatius també a tenir en compte l'educació sexual abans del que ho fan. A partir de quina edat creus, ara deies, a un nen de 6 anys no cal parlar-li de penetració, no? Però a partir de quina edat creus que un jove ha de començar a rebre educació sexual? Va por fases. Yo empezaría cuando son más niños, igualdad, consentimiento, respeto, esto es muy importante. Y el tema hablar de coito como tal, por ejemplo, relación sexual completa, a partir, yo creo, 13, 14, 15 años, que cuando las estadísticas hablan de que empieza la vida sexual activa. Yo entiendo, es un tema que muchas veces intento hacer como me tapo los ojos y hago como que no existe. En muchos campos de la vida, especialmente si no tomamos una actitud más proactiva o más madura, nos puede generar muchos problemas. Entonces nos encontramos en chicos o chicas en institutos, con móviles, con toda la información disponible en su alcance de su bolsillo, pero que claro, esa información que recibe muchas veces tiene conflicto de intereses, le quieren vender productos, ya saben las redes sociales cómo están basadas muchas veces en buscar el apego, el apelar a la emoción, a temas morbosos incluso. Entonces darles la opción de que puedan encontrar información de calidad es muy importante. Ya sabemos cómo son los adolescentes y se les impone, se van a rebelar, están cableados para eso. Entonces sería simplemente enseñarles la puerta y decirles, si tú quieres aprender información o quieres solicitar ayuda, siempre puedes optar por esta información de calidad que tenemos aquí al lado y cada uno va a su ritmo, insisto. Un chico de 13, una chica de 13 puede tener actitudes sexuales o afectivas muy diferentes, entonces se trata de ir acompañando, sabiendo la variabilidad que hay y sabiendo que va a ocurrir, por mucho que nos tapemos los ojos, no van a experimentar y van a probar. Entonces, cuanta más educación tengan ante ello,
mejor les irà i més sano i maduro podran tener su relació con el sexo. Sí, perquè a vegades la desconeixença sobre un tema que és molt present en el seu entorn fa que vulguin saber-ne més i ho fan per canals, com pot ser l'internet, que potser no són els més adequats. Sí que has anat dient alguns, David, de coneixements o de tipus d'educació que s'hauria de donar a aquests nanos, conceptes que sí que és bo introduir-los quan abans millor, d'altres que hem d'esperar una mica més a l'adolescència, que tinguin 12 o 13 anys, i d'altres que potser no cal que els eduqui des de l'escola, han de ser potser més els pares o ha de ser un altre tipus de font educativa que tenen els nanos. No sé si podem fer una mica aquesta divisió. El que és més urgent, que s'eduquin els nanos sobre aquest sentit, ara crec que deies conceptes com el respecte, i d'altres que potser doncs, no és tan necessari o primordial en aquest sentit. Claro, el tema de los padres, también hay protocolos, manuales, pero claro, aquí cada manera de educar, ideología, creencias, es complejo. Al final, a nivel general, la sexualidad, si uno vive en un hogar donde existe el miedo, el silencio, no hay apertura o sinceridad, se trasladará a todo. Entonces, primero es generar una base de confianza, ¿no? Lo que se llama en psicología la base de apego seguro, de que el niño o la niña explore por su cuenta, pero que sienta que pueda contar con las figuras de referencia de apego, los padres o cuidadores más cercanos, para tener la influencia y preguntar lo que sobre necesitan. Entonces, lo primero es ese clima de confianza, que va de sexualidad hasta cualquier campo. Si no tienes ese clima de confianza, no confiarán, nunca mejor dicho, en las figuras de referencia. Y sí que yo creo que hay parte que la escuela debería, bueno, no delegar, pero la socialización muchas veces ocurre en la escuela y a lo mejor aprendizajes de comportamiento, conductas pueden ser más aplicables allí, o hacer, por ejemplo, juegos de role-playing, explicarles ejemplos prácticos, pero claro, en casa también es importante que los modelos de referencia sean lo más adecuado. Uno, como decís en el móvil, uno, por ejemplo, cuando ve pornografía, en sí misma no es negativa, muchas veces es el carácter violento de la misma. Entonces, si no hay supervisión sobre los contenidos que ven en casa en Internet, pueden acabar teniendo ideas sobre la sexualidad y la pareja un poco... La palabra equivocada es un poco, a lo mejor, arbitraria, pero sí que en los hogares, yo entiendo, como padres, nos preocupa a nuestros hijos, pero si les damos la información y ellos sienten que tienen capacidad de voto y de voz en este sentido, será más positivo. Entonces, como terapeuta muchas veces se pueden dar recursos a padres. Si no se quiere hablar con ellos directamente, es como he dicho antes con las escuelas, se les puede dar enlaces o vídeos que puedan mostrar en ellos y que puedo entender que puede resultar incómodo para muchos padres, pero al final esto va a ocurrir, la confianza es muy importante y la idea sería, si tienen dudas padres de cómo afrontarlo, que pidan ayuda, porque ahora mismo, como digo, hay un montón de protocolos y de programas, pero claro, el tema en casa todavía es más, a lo mejor más abstracto que la escuela, complicado por ello, porque depende de la familia, la situació, i no hi ha tanta homogeneïtat com en un context escolar. Sí, a part, jo la sensació que em dóna és que la societat no ajuda, perquè hi ha, diguéssim, que moltes vegades es coneix com la xerrada, ¿no? En castellà igual més, la charla. Has tenido ya la charla, ¿no? Con tu hijo, le has explicado todo esto. I després també passa, segurament, que els nanos, potser de les persones que menys volen sentir de sexe i sexualitat i sexoafectivitat, són de les figures paternes, no? A vegades mesclar aquests dos conceptes els pot crear una mica de repulsió, ¿no? Es por eso, porque claro, por ese cableado cerebral están computados, por así decirlo, por rechazar sus figuras de apego. Entonces, siempre hago el mismo comentario con los jóvenes, te dice, hay una especie de duelo de padres o de cuidadores de antes jugaba con nosotros a juegos de mesa todos los días, todas las noches, y ahora de repente cumple 15 años y se encierra en su habitación. Yo les digo algo así como, preocúpate cuando vuelva a salir de la habitación a jugar con el juego de mesa contigo. Sabiendo esto, esa es la idea, primero, que durante esos años que son más apegados a ti, que son más niñitos dependientes, darles ese clima de confianza, y una vez que este cisma adolescente que suele ocurrir, que prefiere mirar fuera, como digo, su yo social se está formando, entonces quieren referentes fuera del hogar. Si hay una base previa de trabajo y se les enseña, esa es la idea, no la imposición. Si se les impone algo, los jóvenes se van a rebelar contra ello y se van a simplemente por llevar la contraria, porque esto es así, queramos o no. Entonces, es enseñarles una ventanita de, mira, hay estos materiales, hay esta información, podré utilizar figuras de referencia de la familia, todos tenemos a lo mejor un tío, un primo, alguien que es muy cercano, pero no tan cercano como nuestros padres o figuras de apego principales, para que sea más
tenga más influencia sobre nosotros. Entonces, yo entiendo que a veces es complicado, pero delegar esa clase de información a alguien, por ejemplo, de edad más joven de ellos, claro, los jóvenes te ven como alguien mayor, no sé, canoso, rancio, carga, todos estos adjetivos. Entonces, utilizar como estos, entre comillas, caballos de Troya, de gente más joven o que tenga más contacto con ellos, puede ser muy útil sabiendo que van a ser reacios de primera por la información y que queramos o no van a recibir cosas en el móvil que no nos vayan a gustar. El tema es que estén educados en los límites, en el consentimiento y que puedan pedir ayuda, como digo, levantar la mano en caso de que se topen con algo que les esté superando del todo. Creus que aquesta educació s'ha de fer en general a nens i nenes o una mica adaptada en funció de nens i les nenes? Clar, imagino que als nens potser se'ls ha d'explicar, escolteu, les nenes tenen la menstruació, no? Sí. Però a les nenes també se'ls ha d'explicar, sí, però la menstruació és això, funciona així, aquests seran els símptomes. No sé si ets més partidaire de dir que tothom en sigui conscient de tot o separar una mica. Muy interesante, Lola. Claro, la evidencia habla en este caso de que parece ser que a las mujeres chicas les hace más caso la educación sexual y son las madres quien parece que habla más del tema. Aquí haría como dos partes. Una parte conjunta de somos humanos, hay valores, digamos, universales dentro de los sexos, los géneros que tienen en común, lo que hemos ido hablando antes. Claro, especialmente en la adolescencia, el tema anatómico, por ejemplo, la pubertad femenina puede ser antes. Por ejemplo, con chicas jóvenes esto es... El personal con chicas menores, que trabaje con menores ya sabes que es muy importante. Sabes que es muy importante. No es a crear alarma social, pero Internet es campo de caza de depredadores y personas con pocos escrúpulos, muy basado, por ejemplo, en mi opinión, este tema de relaciones parasociales que hay de figuras de referencia, de streamers, ¿no? Cada poco salen escándalos de este tipo. Entonces, es lo que se llama en inglés grooming, por ejemplo, que sería esta captación de perfiles vulnerables. Entonces, un ejemplo rápido, una chica a lo mejor en riesgo de exclusión social puede tener mayor predisposición a ser una víctima porque hay redes, hay grupos de personas, como digo, no es alarma social, pero esto es así. En los chicos, como parece que no hay menstruación y hay menos peligro, no vuelvas a casa de noche, esto se dice solamente a las chicas, al parecer, se obvia a veces y tienen preguntas, tienen cuestiones, entonces sí que hay esta mezcla. Yo creo que a veces se presta demasiada atención a lo femenino, por una parte por el tema del miedo, del peligro, de que pueden ser víctimas de ciertos elementos, pero la trata o el grooming también ocurre en el sexo masculino. Y los adolescentes chicos también tienen un montón de preguntas. Entonces, al final, habría que hacer una parte conjunta, pero sí que especialmente de 13 a los 16 hay unos aspectos del género del sexo que son muy específicos, más allá de la orientación que tengan, con lo cual sí que tendría que haber protocolos individualizados. Y esto se percibe que hay chicos que solamente están cómodos hablando de sexo con chicos y especialmente, como digo, en esta ventana de 13 a 16 que son muy dicotómicos, muy racionales i con poca autorregulació. Sí, i seguint una mica la línia del que deies, David, potser és veritat que s'ha avançat en aquest sentit, però la societat segueix veient esbiaixada la visió que tenen els nois i les noies del sexe, no? Les noies a vegades es relacionen més amb coses que han de fer dolor, han de fer mal, han de ser negatiu, i els homes, en canvi, en aquest sentit, no tenen aquesta preocupació. Era només per apuntar. I ja per acabar, David, fa setmanes ho parlàvem, quan vam parlar de la pornografia, que és un element que també ha d'estar dins de l'equació en aquesta educació sexual, perquè hi ha molts que s'emmirallen i la utilitzin d'educador sexual per saber de quina manera s'ha de dur a terme certes coses d'aquest àmbit més íntim i privat. De quina manera ho hem d'abordar com a pares i si realment això és un perill que la pornografía esdevingui un educador sexual dels nostres fills. Muy interesante. Al final, la pornografía o las imágenes explícitas sexuales tienen milenios de historia. Ya hay registros en pinturas en cavernas, en ánforas o griegas, romanas, desde hace milenios, en Egipto, Mesopotamia, es decir, esto no es nuevo. Yo insisto que el tema de la pornografía, en sí misma es algo que puede ser excitante. Hay parejas que incluso adultas, hay protocolos de tratamiento de falta de deseo sexual en adultos, que es ver películas pornográficas de diferentes tipos. Yo el problema que veo con la gente más joven es el tema de la violencia, que a poco que uno que se asome a esas páginas ve que hay una objetivización y una cosificación. Claro, la pornografía es, digamos, normalmente está hecha para la autosatisfacción personal.
y uno corre el peligro de que eso, digamos, pueda distorsionar la idea de la afectividad, ¿no? El sexo es una comunicación entre dos o varias personas. La pornografía muchas veces lo enfoca desde muy falocéntrica, coitocéntrica y muy dirigida a una especie de placer inmediato y un poco agresivo. Entonces, hay una frase que digo varias veces y esto interpelo a los hombres de chicas, jóvenes a lo mejor, que me dicen algo así como: se nota mucho que mi pareja o la persona con la que tengo sexo habitual o no ve demasiada pornografía. Por unos guiones sexuales que se llaman a lo mejor muy agresivos, muy objetivadores, muy basados en la autosatisfacción propia. Al final el sexo es sensualidad, placer y diversión, pero si no tenemos en cuenta al otro, acaba siendo una experiencia que se puede llamar alienante. Entonces, es el peligro de la pornografía, es esa manera de verlo como muy agresiva, violenta y basada en el individualismo extremo, que lo que genera insatisfacción. Hay estudios, hay protocolos, y esto es una verbalización que me han hecho a mí y a otros colegas de profesión, y que la ciencia avala que especialmente en esas edades, cuando eres más joven, si la idea que tiene del mundo es solamente, o de la sexualidad es simplemente a través de la pornografía, puede acabar teniendo problemas de apego, afectividad y y sentirse más solo de lo que empezó en esas relaciones sexuales. Entonces es importante aclararlo, que pornografía es un elemento más, pero especialmente a edades muy tempranas. A mi parecer un poco hipocresía en la sociedad de ocultemos la sexualidad y uno ve una película y la ultraviolencia es permanente, es decir, parece que enseñar a alguien degollando a alguien bien, pero un pezón en una película parece algún escándalo. Pero sí que determinados elementos que deberían ser supervisados, especialmente, como digo, 13 a los 16 años, 17, que son incluso un poco antes, que son más sensibles. Un acceso a la pornografía con 8 o 10 años me parece demasiado pronto por el tipo de contenido que hay, y está ocurriendo esto. Entonces, saber que al final, por mucho puente que se ponga o control de dispositivos, se lo van a saltar, entonces es hablar de respeto y que pidan ayuda y que ellos mismos se identifiquen que ese contenido es irreal o pues que es una película, por así decirlo, que no lo consideren como algo real o que és el dia a dia en les relacions humanes. Doncs aquest és el capítol que hem dedicat avui a la brúixola a l'educació sexual, i com sempre fem quan parlem de salut mental els dilluns amb el psicòleg David Cueto. David, gràcies, molt bona tarda. Muy buenas tardes.